Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Laura Valdalcíbar y hoy es 31 de julio del año 2025. Hoy quiero hablar sobre un tema fundamental para quienes trabajan o estudian en el área de la salud y sobre todo muy importante en el área específicamente de la psicología. Se trata del consentimiento informado y su relación con la atención al paciente. Quiero decir que más allá de que el consentimiento informado pueda ser un papel o un requisito legal, este consentimiento es sobre todo una expresión de respeto, autonomía y ética. Es decir, es el reconocimiento de que cada persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y su salud, con información clara y suficiente. En este video voy a explicar qué es el consentimiento informado, por qué es tan importante y cómo este documento ha evolucionado la relación entre lo que es los profesionales y pacientes. Y también cuáles son los principios y condiciones que se debe cumplir para ello. Además, también hablaré acerca de los mitos que estaban relatados en el documento y la función que tiene este proceso de consentimiento informado en algunos casos especiales. Bien, para entender el consentimiento informado es necesario reconocer cómo ha cambiado la relación entre el médico y el paciente a lo largo del tiempo. Durante siglos siempre predominó un modelo paternalista. Es el modelo donde se basa en la idea de que el médico, por su conocimiento y su experiencia, sabe qué es lo mejor para el paciente. Así el médico toma las decisiones y el paciente debe obedecer y confiar en lo que dice el médico sin más, o sea, sin cuestionar. Es como la relación entre un padre y un hijo. El padre decide pensando en el bien del hijo, pero sin necesidad de consultarle a él si es lo mejor que él siente que es para él. Este modelo parte de la visión en la que se consideraba que la enfermedad afecta la capacidad del enfermo para poder tomar decisiones correctamente. Por eso el médico tenía autoridad absoluta y no se tomaba en cuenta el pedir un consentimiento. Sin embargo, la forma de entender la relación fue cuestionada afortunadamente por avances en la ética, los derechos humanos y la democracia. Es así como se empezó a reconocer que las personas tienen derecho también a decidir sobre su salud, a ser informadas y a participar activamente en las decisiones. Este cambio dio origen al modelo autonómico o participativo. Aquí el paciente es el actor principal. Se busca que el profesional informe con claridad, escuche y que ambas partes, o sea, profesional y paciente, tomen la mejor decisión de manera conjunta. Ya no se trata tanto de imponer, sino de llegar a un consenso. Este modelo aparte reconoce que cada persona tiene valores, tiene creencias y circunstancias únicas que deben ser respetadas. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué es el consentimiento informado? O sea, ¿qué significa? ¿Cuál sería su concepto base? Y bien, esto es un proceso de comunicación que forma parte entre la relación de un profesional de la salud y un paciente capaz. En este proceso, el paciente recibe información sobre un procedimiento o tratamiento. Aquí en este consentimiento se dice en qué consiste, los riesgos, los beneficios, las alternativas posibles y qué podría pasar si no se realiza. Pero no basta con entregar información, ya que el paciente debe siempre comprenderla. Debe tener la capacidad para decidir y tomar una decisión voluntaria y sin presiones. Es así como podemos decir que el consentimiento informado es, por tanto, un acto libre y consciente en el que el paciente acepta, rechaza o puede incluso revocar un procedimiento que se le vaya a aplicar. Esto implica que el paciente es autónomo y responsable sobre lo que es su propio cuerpo y su salud. Ahora bien, por otro lado también existen las condiciones
para que este consentimiento sea válido. En este caso, deben cumplirse 4 condiciones fundamentales. Primero, que el paciente reciba la información suficiente. Es decir, no se trata de saturar con datos técnicos o listas interminables de riesgos que pueden asustar al paciente. La información debe ser relevante, clara y adecuada a lo que el paciente necesita para decidir, para tomar una decisión. En segundo lugar está que el paciente pueda comprender la información. No basta con decirlo, hay que asegurarse de que la persona lo haya entendido. Por eso es recomendable que el profesional invite a preguntas y que el paciente repita con sus propias palabras lo que ha entendido de lo que se le ha dicho. En tercer lugar, que la decisión sea libre y voluntaria. Es decir, nadie puede ser obligado, presionado o manipulado para aceptar un procedimiento en específico. Y finalmente, tenemos que tener en consideración que el paciente sea capaz. ¿Qué queremos decir con esto? Que significa que tiene las aptitudes necesarias para entender la información, valorar las opciones y que tenga la capacidad de comunicar su voluntad. Entonces, ¿quién debe informar estos documentos llamados consentimientos? Pues el profesional responsable de realizar el procedimiento es el que debe informarlo. Y es importante que el paciente reciba la información con un tiempo prudente, o sea, con un tiempo suficiente para poder analizar la información, no solo justo antes de la intervención. Por ejemplo, en el caso de que se trate de alguna cirugía, el consentimiento informado debe entregarse y explicarse en una cita previa para que el paciente lo pueda leer, lo reflexione en casa y asimismo en otros procedimientos también se debe dar el espacio para poder preguntar y pensar. Además, se puede usar la firma del consentimiento como un requisito para ingresar al hospital o al centro de salud que vaya a estar el paciente. El consentimiento siempre debe ser libre y nunca, en ninguna circunstancia, debe ser condicionado, por así decirlo. También quiero hablar de los documentos y en los casos obligatorios, es decir, en algunos procedimientos, la ley exige que el consentimiento informado quede siempre por escrito. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay cirugías con un riesgo mayor, exámenes radiológicos que requieren anestesia contraste. Entre ellos están los tratamientos como una quimioterapia en pacientes oncológicos o radioterapia, procedimientos endoscópicos, en biopsias, en reproducción asistida, en pruebas de VIH, en donaciones y trasplantes. También se puede dar en lo que son transfusiones de sangre, salvo emergencias. Y estos documentos deben formar siempre parte de la historia clínica del paciente. También existen lo que son casos especiales. Estos casos son en donde el paciente es menor de edad o en los que exista alguna emergencia. En el caso de pacientes que son menores de edad, el consentimiento lo otorgan los padres, los cuidadores o los tutores, como quieran llamar. Sin embargo, los padres con menores emancipados pueden firmar ellos mismos. También, si el menor vive bajo patria potestad de un abuelo, está en la facultad de dar el consentimiento. Existen situaciones especiales donde no se puede pedir el consentimiento informado firmado, como por ejemplo en emergencias médicas donde la vida del paciente está en riesgo y obviamente el paciente no le va a ser posible firmar este documento, es una excepción. Los procedimientos que se deben hacer para proteger la salud pública. También cuando durante una intervención se requiere un procedimiento inesperado para poder salvar la vida del paciente. Están los procedimientos de riesgo mínimo. En estos casos la actuación debe quedar justificada y registrada en lo que es la historia clínica en donde esté el paciente ingresado. También existe lo que es la negativa y revocación del consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente
puede tener la potestad de negarse a firmar un consentimiento informado. Esto no significa que el profesional deje de atenderlo, sino que se debe ofrecer atención y otras alternativas. En el caso de la negativa del paciente, la decisión debe quedar documentada, firmada por el profesional y un testigo externo en este caso. También el paciente puede revocar o retirar el consentimiento en cualquier momento. Esto implica que se informa sobre los riesgos que esta decisión implica. Sin embargo, si, digamos, la suspensión del procedimiento pone en riesgo vital la salud, no se podrá revocar. Depende de cada caso que se vaya viendo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los mitos sobre el consentimiento informado. Hay varios mitos que quisiera aclarar. Digamos, uno es pensar que basta con firmar un papel sin importar quién informa o cómo. Otro es creer que el consentimiento informado es una carga para el trabajo del médico, o sea, un invento legal que entorpece los procedimientos. Nada más alejado de la realidad. El consentimiento informado es una práctica ética que fortalece la relación médico-paciente, o sea, es todo lo contrario. No se trata solo de técnica, sino de respeto, diálogo y confianza. La firma es solo un respaldo, pero el verdadero valor está en lo que es la conversación y en todo el proceso. Entonces, también están lo que es los comités de ética. ¿Y cuáles son sus funciones? Pues cuando surgen casos complejos, por ejemplo, cuando un paciente rechaza un tratamiento necesario y corre riesgo grave o hay conflictos familiares, existen lo que son los comités de éticas asistenciales. Estos comités ayudan a analizar la situación desde la ética y apoyan a profesionales y pacientes para tomar decisiones que sean responsables y también, sobre todo, que sean decisiones justas. Entonces, una vez hablado un poco esto, también podemos reflexionar un poco sobre lo que el consentimiento informado es mucho más que un trámite, es decir, es una forma de reconocer la dignidad y autonomía de la persona. Podríamos decir que es una invitación a construir relaciones de respeto y confianza en la salud. Yo sí pienso que como futuros psicólogas y psicólogas debemos tener presente que nuestro trabajo no solo es técnico, sino que también, sobre todo, es profundamente humano. Cada persona tenemos que tener en cuenta que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, su mente, y nuestro deber es acompañar ese derecho siempre y cuando con información clara, con respeto y con ética. El consentimiento informado es una herramienta que no entorpece, sino que nos ayuda a ser mejores profesionales y también a ser mejores personas. Otro punto que me parece importante destacar en este video es que quizás no desarrollé tanto al inicio, es que cuando nosotros hablamos de lo que es la ética profesional en la psicología, tenemos que saber que no se trata solo de seguir reglas o evitar sanciones, por así decirlo. Se trata sobre todo de poder comprender profundamente el impacto que nuestras decisiones como futuros, en ese momento como psicólogos, pueden tener en la vida de otras personas. Porque como todos sabemos, nuestra profesión implica una enorme responsabilidad, ya que vamos a trabajar con lo que son emociones, con historias de vida, con vulnerabilidades. Por eso pienso que hablar de ética no es algo que deba quedarse en el papel o en una clase teórica. Es algo que se vive todos los días en la práctica, es decir, en cada decisión que tomamos, incluso en los pequeños detalles. Por ejemplo, yo pienso que el simple hecho de cómo recibimos a una persona, el tono de voz que usamos,
el tiempo que le dedicamos, de qué manera, qué palabras usamos, hacemos uso, ya está cargado de una postura ética. Es decir, no es algo que podamos dejar para después o que podamos aplicar solo cuando, o sea, por conveniencia propia, cuando a uno le conviene. También creo que es importante mencionar que el hecho de que no exista un código deontológico nacional en el Ecuador, como pasa en otros países, no nos da el derecho o no significa que no tengamos una responsabilidad ética como psicólogos. Yo pienso que de hecho esa ausencia de un marco oficial nos obliga a estar aún más atentos, es decir, más comprometidos con formarnos profesionalmente, es decir, con leer, con tener criterio propio, o sea, con cuestionarnos y con construir nuestras propias referencias éticas desde lo que es la práctica y el diálogo con otros psicólogos y psicólogas. Esto me lleva a pensar que una parte esencial de la ética profesional puedo decir que es la capacidad de autocrítica. Es decir, no me refiero a estar culpándonos o dudando todo el tiempo, sino siempre y cuando a tener la humildad de reconocer cuando no sabemos algo, porque es algo que puede pasar. O cuando cometemos un error o cuando necesitamos pedir ayuda. Es humano poder comprender que nadie en este mundo tiene todas las respuestas, y menos en nuestra profesión, en una profesión como la nuestra, donde cada persona, cada historia son únicas. Creo que saber parar, escuchar, revisar lo que hicimos es también un acto ético que podemos empezar desde ahora como estudiantes. Otro tema que también quería profundizar un poco más es que aparece en los textos, es la cuestión del poder. Es decir, muchas veces no nos damos cuenta del poder que tenemos como psicólogos. No hablo de un poder autoritario ni algo que se imponga, pero sí es un poder simbólico, se puede decir así. Es decir, lo que decimos puede marcar a alguien para siempre, pero para bien o para mal. Lo que callamos también, obviamente. Por eso es tan importante, considero que es importante que estemos atentos a cómo usamos ese lugar, cómo nos posicionamos frente a los otros, cómo evitamos caer en prácticas que pueden ser autoritarias, manipuladoras o que generen alguna dependencia a las sesiones psicológicas en este caso. Y en relación con eso, también me parece muy valioso lo que se menciona en los textos sobre lo que es la función de la ética como una forma de limitar este narcisismo profesional. A veces, sin darnos cuenta, podemos caer en la tentación de querer salvar al otro, es decir, de pensar que tenemos la verdad absoluta o que sabemos más que los demás. Pero justamente la ética es la encargada de recordarnos que el otro es un sujeto, no un objeto de intervención. Es decir, nos pone en nuestro lugar. Nos llama a respetar los límites, más no a invadir y a no imponer. Y también quiero mencionar acerca de la importancia de lo que es el contexto. Es decir, la ética no puede pensarse igual en todos los países, o sea, a nivel mundial, ni en todas las realidades. Por eso es lo del contexto, o sea, lo que funciona o es válido, supongamos, en Europa, puede no serlo en Latinoamérica. Y en el caso de Ecuador, como decíamos antes, la falta de un código nacional nos muestra que hay una necesidad de construir estas referencias de contextos propias. Es decir, que estén en el diálogo con lo internacional, pero
que respondan a nuestra realidad, o sea, a nuestros desafíos propios, a nuestras prácticas, por así decirlo. Por eso creo que también es muy y sumamente importante que estos temas no solo se queden como en una formación universitaria, sino que la ética debe estar presente como una formación continua en los espacios de supervisión, en los encuentros con otros psicólogos y psicólogas, y no que sea como algo rígido, sino como un proceso vivo que se piense, que se sienta y que se practica. Para cerrar un poco esta parte, quisiera también decir que la ética no tiene por qué ser ni siquiera ni una carga ni una obligación incómoda. Es más bien una herramienta para poder cuidarnos a nosotros mismos y cuidar de los demás de una manera más responsable. Es decir, es una forma de darle sentido a lo que hacemos y en un mundo donde muchas veces se pierde el respeto por la dignidad humana. La ética profesional en la psicología es una manera de resistir, o sea, de defender siempre lo humano, de construir vínculos que sean verdaderamente reparadores. Eso es todo. Muchas gracias.